El jinete blanco. Final. Hay muchas versiones acerca del jinete montado sobre el caballo blanco. Fundamentalmente en la Biblia latinoamericana se lo vincula con la palabra de Dios. 1. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ¡Ven! 2. Miré, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Resulta, si no contradictoria, al menos compleja, la simbología del conquistador puesta sobre aquel Jesús, que dijo cuando se arrodillaron a sus pies: Levantaos, yo no vine a ser servido, sino a servir. De todos modos, estas imágenes superpuestas pueden comprenderse en tanto sabemos que este gran libro lleva muchas escrituras. En lo que respecta a los jinetes del Apocalipsis, ni siquiera hay acuerdo de cuántos fueron. Se habla de 5, incluso de 7. Existen interpretaciones que vinculan estos escritos con otras mitologías. Si nos detenemos en la simbología de distintas míticas, podemos encontrar notables parentescos. Animales y dioses que llevan sus mensajes de las alturas a la tierra. La capacidad de vuelo pareciera ser un patrón común. Pegaso, un hijo del Olimpo, es un caballo alado. Hermes, por su parte, es el mensajero de los dioses griegos. Lleva alas en sus tobillos. Así, los jinetes son los emisarios del final y de la palabra divina. No es de extrañar que se hayan unido diferentes escrituras en una y que ésta, a la vez, haya influido en otras. Lo cierto es que tal dinamismo, más que movernos a confusión, nos alienta a comprender el mundo de la mítica como un hecho esencial para la humanidad de todos los tiempos y lugares de nuestra esfera. También nos da la pauta de que hay una naturaleza que desde distintas leyendas busca responder a las eternas preguntas del hombre. ¿Quién soy? ¿Por qué he nacido? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Si existe la culpa, ¿es porque existe el pecado? No es la culpa, es decir, el miedo de haber sido arrojado al mundo, lo que engendra el pecado para justificar este porque sí, que se nos abre como un abismo. ¿Por qué este tártaro, donde hasta los titanes son arrojados? Es decir, que ni el más fuerte puede sobrevivir al inexorable abismo de la muerte. La Biblia dice: Él tenía un arco. ¿Para asestar contra quién? ¿Contra qué? ¿Acaso es posible combatir la fatalidad? ¿Y la corona? ¿Quién le dio la corona? ¿Los romanos clavándola en su frente? ¿Era ese mismo gesto de sadismo el que se repetía desde el territorio celeste? ¿Será que portar una corona implica derramar sangre siempre, tanto la propia como la ajena? Tal vez Jesús lo sabía, y aceptó este legado como el escrito inexorable de los que aún vencidos serán vencedores. He aquí la esencia ética que transmuta el estigma en utopía. Recuerdo, llegado a este punto, las palabras del Dios de Juan Cristóbal en su Zarza en llamas. Dice el caído en el momento más profundo de su crisis: Señor, sufro tanto. Le responde su Dios: ¿crees tú que yo no sufro también? Hace tiempo que la muerte me acosa y la nada me acecha.
Solo me abro camino a fuerza de victorias. ¿Combatir? ¿Siempre combatir? Es necesario combatir siempre. Dios es un conquistador, un león que devora. La nada lo encierra y Dios la derriba. Aunque vencido, formas parte del ejército que jamás es vencido. Acuérdate y vencerás siempre, aun en la muerte. He aquí una de las preguntas fundamentales que siempre nos hacemos. Pregunta que intentó responder la religión y la ciencia infructuosamente. ¿Pero qué significa vencer aún en la muerte? Sin embargo, en este cuestionamiento intuyo está la clave de la sabiduría. Para referirme a esta idea fundacional, no entraré en digresiones filosóficas. Creo más contundente responder desde la poética, esa gran hermana de la interrogación. Volveré por ello al gran libro de Romain Rolland. En el episodio final del último capítulo, El nuevo día, Juan Cristóbal moribundo, abrasado por la fiebre, imagina una gran orquesta invisible. Es la gran orquesta final que anuncia el fin de su vida. Sin embargo, en su delirio, el Creador embiste con la vara como fusta en el carro de Hermes. Da órdenes, aventura compases, hace sonar los violines, los trombones, los timbales. La orquesta fantasma responde desde un sitio entre terreno y celestial. ¿Es él?, preguntó Cristóbal. La voz de su alma le contestó. Es él. Mientras el cerebro que moría se decía. La puerta se abre. He ahí el acorde que buscaba, pero ¿no es el fin? ¡Cuántos espacios nuevos! Continuaremos mañana. Y párrafos más adelante agrega. Señor, he luchado, he sufrido. Déjame tomar aliento en tus brazos paternales. Un día renaceré para nuevos combates. Y el bramido del río y la mar ruidosa cantaban con él. Renacerás. Reposa. Todo es un solo corazón. Sonrisa de la noche y del día enlazados. Armonía suprema del amor y del odio. Cantaré al Dios de las dos almas. Hosana a la vida. Hosana a la muerte. El milagro sucede en el preciso momento en que el final acontece. El Dios de las dos almas. El antagonismo que torturó a la humanidad durante siglos, unidos en un solo canto. Se trataba entonces de recuperar el paraíso desde el mito interior. Tal vez aquel jinete blanco, cuya corona sangra, es el Dios que combate siempre, puesto que la utopía se trata de eso, de un eterno combate que atraviesa generaciones de amor y dolor, peregrinajes y exilios. Esos hijos que pudieron ver el signo de la resurrección en cada brote del ser, en cada gesto de bondad, en la simplicidad de este existir que inauguró el asombro. Entonces me pregunto, ¿qué diferencia hay entre el paraíso y aquella casa de la ribera con sus canoas, meciéndose sobre el breve oleaje de plata de una costa que alguna vez se me figuró eterna? Así como la orquesta indefinible de Cristóbal, habremos de iniciar un nuevo día rescatando cada gesto del pasado, cada gramo fértil del presente, en los hijos de las utopías.
Pues eso somos, los que hemos llevado siempre el estigma de Caín. Sangra la corona del rey que vino para servir, porque el amor sangra en su clímax, y es allí donde se prefigura el sentido de lo absoluto. Esa desujetación de toda pretensión, de toda pertenencia, de todo emblema de poder. Pues el mayor poder que tenemos es comprender que no tenemos ninguno. Y en tanto podamos comprenderlo, también habremos de sortear el principio de la angustia. Angostura del alma cuyo fin es aferrarse a un sentido supuesto, que en el fondo nuestro ser repele en tanto tal. Pues conoce el absurdo de toda pretensión de existencia definida en un orden a priori. El secreto mismo está oculto en el origen de la palabra absoluto. Significa desujetar. Justamente este es el misterio. Un misterio tan claro a la luz del día que nunca ha sido tomado en cuenta. Soltar toda pertenencia habrá de liberarnos como a Cristóbal, el Dios de las dos almas. Quisiera seguir. Son innumerables los sueños que he soñado y las vidas que he vivido. En estos días en que volvemos a recordar a nuestros desaparecidos después de 40 años, simbólico y triste legado transmutado en el abrazo de las generaciones pasadas y presentes. Triste a la vez, bello día de la memoria. En este inicio de otoño que nos recuerda la dulce abdicación de las estaciones, la infinita ternura de la vida en su morir y renacer continuo, quiero agregar que todo aquello que dije no será ceniza que se lleve el viento. En tanto haya un corazón noble, no habrá olvido. En tanto haya un sueño que asciende, habrá un nuevo canto de libertad. Pero hay un punto en que la escritura pone sus leyes. Benditas leyes que nos dan el fin y para renacer en nuevos relatos. Mi personaje del muro dijo: hoy he nacido, hoy habré de morir. Por respuesta, y para terminar, quisiera volver sobre las palabras finales de la anciana del templo, dirigidas a Lelia, la protagonista de mi novela El hombre de la copa de agua. Así dice: y entonces la anciana le invitó a mirar más allá del templo, donde se unen los jardines inexplorados del mundo, y por él fluía el agua libre. Un río azul intenso daba la sensación de elevar el templo hacia los cielos. «Es el devenir», dijo la anciana. Y Lelia creyó ver el rostro sonriente de su hija, que la miraba retozando entre las aguas. «¿Es ella?», preguntó a la anciana. Esta le sonrió con un guiño. «Siempre fue ella, siempre». Allí, muy juntas, se dibujaba el contorno de la madre y de la hija, con brillos que repiqueteaban en el agua. «Siempre es así. Solo se trata de que todo parta para que todo retorne», concluyó la anciana. Es el misterio que no debe ser conquistado. Los infinitos días por nacer.